Así es de que hoy vamos a pedirle al Señor guianza, dirección y pedirle que nos hable a través de su palabra. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame. Vamos a dirigirnos a nuestro Rey. Señor, gracias, estamos hoy contentos, gozosos por poder reunirnos, Señor, en esta asamblea de los santos. Aquellos que llevamos tu nombre, aquellos, Señor, que somos responsables de manifestar, reflejar tu gloria, Señor, en esta tierra. Y gracias te damos porque nos has ido instruyendo a lo largo de todos estos años que tiene de existir esta iglesia local. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha hecho avanzar tu reino en nuestros corazones, en nuestras vidas y familias. Y hoy, Padre, este tema que es sumamente importante, que está relacionado también con el dinero y con el dar y con el corazón y dónde ponemos nuestro corazón. Señor, sé que hoy es sumamente importante el que tengamos la disposición correcta de aprender tu palabra. Señor, el deseo de obedecerla, el deseo de honrarte, de adorarte y glorificarte a través de todo lo que hacemos, Señor. Aquí estamos, Señor, rendidos a ti, pidiéndote que sea tu palabra, Señor, la que nos ayude a renovar nuestra mente y nos ayude a ser, Padre, personas creyentes, dadores, de acuerdo a tu corazón. Es nuestra oración esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Y esta enseñanza se llama dar conforme al corazón de Dios. Dar conforme al corazón de Dios. Sin temor a equivocarme, sé que tal vez la mayoría de nosotros hemos experimentado el gozo de dar. Y yo no sé si tú también has experimentado no solo el gozo de dar una ofrenda, dar una honra, tal vez en el pasado estabas muy habituado a dar el diezmo o incluso hoy lo sigas estando, pero no nada más me refiero a eso, a dar aquí en la iglesia. Me refiero a lo mejor alguna vez Dios ha puesto en tu corazón dar una ofrenda a alguien más, a un hermano, a alguien en necesidad, a incluso algún desconocido, ¿verdad? Es muy común en nuestras calles ver gente en gran necesidad vendiendo cosas en los semáforos, con niños chiquitos ahí pidiendo. Y bueno, pues en realidad no sabemos el contexto de todos ellos. Sin embargo, el día de hoy pues vamos a hablar todos los principios bíblicos que necesitamos saber para poder dar de acuerdo a la palabra de Dios, número uno, pero número dos, dar de acuerdo al corazón de Dios. Así es que vamos a estar seguros que tú y yo vamos a estar alineados al corazón de Dios si seguimos sus preceptos y lo que Él nos establece en la palabra de Dios. Y antes de empezar, necesitamos establecer un principio crucial respecto al dar. Y es el principio de mayordomía. Di conmigo, mayordomía. No es el tema y podríamos tomar muchos domingos solo hablando de mayordomía. Así es de que en realidad pues no vamos a adentrarnos en ese concepto de mayordomía porque no es el tema, pero sí voy a mencionar los 4 principios de mayordomía bíblica. Mayordomía proviene de una palabra que se llama oikónomos, oikónomos con K. Y es muy curioso cómo oikónomos tiene que ver con la relación que había en la antigüedad cuando un señor, un amo, tenía un siervo a quien lo ponía a cargo de todas sus propiedades, es decir, un mayordomo. Eso era muy común, porque la palabra oikos tiene que ver con casa. Y oikónomos, ya con la otra parte del complemento, tiene que ver con la economía y administración del hogar. Entonces, esta palabra oikónomos básicamente significa mayordomía, lo que tiene que ver con que un señor ponga a su siervo a cargo de sus propiedades. Y el principio entonces de mayordomía bíblica nos va a llevar a entender que nosotros, tú y yo, somos mayordomos. Voltea a ver al que tienes a un lado. ¿Tiene cara de mayordomo?
Espero que sí, ¿va? Porque hay unos que se les ve cara de que gastan, pero hijo, son gastalones, ¿ah? Pero ser un mayordomo significa ser un buen administrador. Y Jesús habló muchísimo acerca de este principio. Usó muchas parábolas en donde le explicaba qué era ser un mayordomo fiel. Y eso es lo que debemos aprender. Así es de que el principio de mayordomía, que requiere de un mayordomo, el cual es aquel que está puesto, esto es un mayordomo, es definición bíblica, es aquel que es puesto como un administrador de los bienes del Señor. Así es de que ya empezando con este concepto, creo que esto transforma nuestra forma de pensar respecto a todo lo que poseemos. Todo. Sea tu coche, tu casa, tu ropa, tus cuentas de banco, todo lo que percibes, lo que generas, toda la riqueza material que has podido acumular, absolutamente todo, todo queda debajo de este concepto bíblico. Claro, si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, pues vas a decir, no, lo mío es mío y lo de Dios es de Dios. Por supuesto. Pero dentro de la mayordomía hay 4 principios básicos y el primero es este precisamente, el principio de la propiedad. Y la mayordomía bíblica enseña que todo es de Dios. Todo es de Dios. Nada es nuestro. El segundo principio de la mayordomía es la responsabilidad. No solo la propiedad que dice que todo es de Dios, sino la responsabilidad. Porque tú y yo somos los encargados de administrar lo que le pertenece a Dios. Entonces, piénsalo bien la próxima vez que vayas a gastar en algo. Piensa para qué va a ser. ¿Para gastar en vuestros deleites? ¿O va a ser algo útil para el Señor? Y generalmente tiene que ver con edificar a alguien más. Lo que vas a gastar, lo que vas a comprar, lo que vas a invertir, lo que vas a ahorrar, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos, bendice a tu familia, bendice a tus amigos, bendice a tus hermanos en la iglesia, bendice a tus autoridades. Esas preguntas nos deberíamos hacer bajo el segundo principio de responsabilidad. El tercer principio es que no solo en la propiedad todo es de Dios, y en la responsabilidad yo le administro a Dios lo que es suyo, sino yo rindo cuentas. La rendición de cuentas es el tercer principio. ¿Qué enseña esto? Que Dios me va a pedir cuentas de todo lo que puso en mi mano. Él me va a preguntar en qué gasté, por qué gasté, en qué lo utilicé, cuál fue el objetivo de mi corazón al gastarme el iPhone 15 Pro Max Ultra con 1 TB de memoria. Sí, sí, lo necesitas. ¿Eres Elon Musk? Creo que es el único que lo necesita. Y el que hizo Facebook. Esa es la verdad. No necesitamos ese. Nos lo venden, nos hacen creer que lo necesitamos. Y bueno, el Samsung Ultra S23 también va. ¿Qué le hago? Bueno, hay que ser buenos mayordomos. Rendición de cuentas. Vamos a rendir cuentas. Y número 4, aquellos que sean fieles. Un principio es el principio de la recompensa. El Señor va a recompensar, el Señor va a remunerar el servicio fiel, incluido también este aspecto de la administración de lo material y lo económico en casa. ¿Ok? No es el tema, son los 4 principios, en algún momento los veremos, yo espero, no el siguiente domingo, tal vez al tercer domingo hablaremos de esto ya con los versículos, pero básicamente esto es el principio de mayordomía. Ahora, también antes de comenzar, necesitamos definir las 2 palabras que vamos a estar enseñando aquí en la iglesia respecto al dar. Antes, en el pasado, probablemente tú aprendiste que en la iglesia uno debe ofrendar y debe diezmar. ¿Cuántos están familiarizados con ese concepto? Dar ofrenda y dar diezmo. Y nos enseñaban diferente en cuanto a la ofrenda y en cuanto al diezmo. La ofrenda decían que era una aportación voluntaria, no tenía que haber una cantidad específica para ello y podía ser para cualquier cosa o cualquier necesidad que tuvieras en la iglesia. Eso eran las ofrendas. Y el diezmo nos enseñaron que era
el 10%, que no me explico por qué dijeron que era el 10%, que no lo es. ¿Cuántos saben cuánto es? El 23% en realidad es lo que los judíos aportaban, no el 10%, era el 23% de todos sus ingresos. ¿Sale? Así es que si nos sentíamos muy, porque no fallábamos en nuestro diezmo, todos le debimos a Dios y nos cayó, ¿verdad?, la maldición, ¿verdad? En esa época, porque así nos enseñaron. Entonces el diezmo era apartar un porcentaje, en este caso nos enseñaron que el 10% de todos mis ingresos, y hasta nos cuestionábamos, ¿verdad? Y debe ser sobre el ingreso neto o bruto, ¿verdad? Antes de impuestos o después de impuestos. Ya por no dar el 23 ya eso no importa, todos fallaron, esa es la verdad. Entonces ni te agobies, ¿verdad? Y además ya quedó en el pasado, todo es hecho nuevo. Pero es muy importante, hermanos, que hoy entendamos que las dos palabras que el Nuevo Testamento utiliza para dar son muy similares, son parecidas, ¿sale? Estas dos palabras no pertenecen al Antiguo Testamento y no son a la manera del Antiguo Testamento, porque ¿cómo eran las ofrendas? Nunca fueron monetarias, fue en especie. Era desde grano y algunos animales, diversos animales. ¿Y el diezmo cómo era? Tampoco era monetario, era en especie en realidad, porque las ofrendas y los diezmos, ¿cuántos saben para qué se destinaba? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Para sustentar el ministerio de sacerdotes y levitas, básicamente. Porque ¿a dónde se llevaban? En la época de Moisés al tabernáculo, en la época de Salomón al templo. Ahí se llevaban las ofrendas y los diezmos. Algunas ofrendas incluso se quemaban, ¿verdad? Imagínate que tú nos manejáramos al Antiguo Testamento y quemáramos los billetes de $1,000 que echan. ¿Por qué se ríen Lulú y Rubén? ¿Qué no echan de $1,000? ¿Ah? Que aquí quemáramos la billetiza, pues no, ya no puede aplicar. Hoy estamos en una nueva era, estamos bajo el nuevo pacto, sí, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ahorita lo vamos a aprender, pero entonces, ¿cómo damos y cómo debemos dar ahora en el Nuevo Testamento? Hay dos palabras que vamos a ir estudiando. La primera es también ofrenda. Y ofrenda tiene que ver no con la ofrenda para los sacrificios. Ofrenda y la traducción en griego en el Nuevo Testamento para ofrenda significa una colecta extra o una ofrenda extra. ¿Ok? Y está relacionado con el principio de sembrar y cosechar. Por eso es que nosotros en nuestra iglesia local le hemos llamado siembra. Cuando aquí en la iglesia tú escuches, hermanos, vamos a ofrendar o vamos a sembrar, no quiere decir que vamos a ir a echar grano de maíz para cosechar elotes. Quiere decir que vamos a sacar la cartera y nos vamos a poner la del Puebla, ¿verdad? Como dicen por allí, ¿sale? Vamos a aportar, vamos a cooperar, vamos a ofrendar algo extra. Y eso es de corazón, lo vamos a ir aprendiendo. Y la otra palabra, que no es colecta, es la palabra que no quiero decir propiamente que sustituye al diezmo, pero bajo el Nuevo Testamento hoy también tenemos líderes y tenemos personas que necesitan vivir del evangelio, enseñando la palabra, el ministerio pastoral, el ministerio de maestros, evangelistas, misioneros, gente que necesita ser sustentada por la iglesia. Y ese término la Biblia lo enseña como honrar. E incluso en algún pasaje también le llaman doble honra. ¿Ok? No habla de cantidades específicas como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay un porcentaje fijado. En el Antiguo sí, ya vimos cuál era. ¿Sí se lo grabaron? El 23%. No quiere decir que ahora vamos a honrar al 10%.
¿O que ahora vamos a honrar al 23%? Porque en el Nuevo Testamento no hay una directriz al respecto. Pero quiero que tú te des cuenta ahora cuál es el objetivo de sembrar, que es decir, ofrendar, y cuál es el objetivo de honrar, que eso significa sustentar a los ministros, ¿sale? Porque la honra, la palabra honra, tiene que ver con valorar, ¿sí o no? Honramos al Señor. ¿Por qué? Porque lo respetamos, lo valoramos. Igual honramos a nuestras autoridades y damos para su sustento porque los valoramos, los respetamos. ¿Sale? Es básicamente el mismo principio de honrar a nuestro Dios, honrar a las autoridades. A diferencia de que al Señor, cuando se le honra, se le rinde culto y adoración y devoción, mas no hacia la autoridad. ¿Ok? Esa es la única distinción en cuanto a la palabra honra. ¿Puedo valorar a Dios y a mis autoridades espirituales? Sí. ¿Puedo respetar a Dios y a mis autoridades espirituales? Sí. ¿Puedo adorar a Dios y a mis autoridades espirituales? No. Es la única connotación de la palabra honra que no se comparte, porque la adoración es únicamente para nuestro Dios. ¿Sale? Así es de que, bueno, la ofrenda en el Nuevo Testamento, hermanos, no era impuesta. La ofrenda, la siembra, no era impuesta. Por eso el término griego es ofrenda extra. ¿Sí me explico? No una ofrenda impuesta. Si no se hubieran buscado otra palabra en donde dijera una ofrenda obligatoria. No. Esta clase de ofrenda no debe ser forzada, no debe ser incluso manipulada, no debe haber manipulación para que la gente dé dinero, ¿verdad? Y es que si tú das, el Señor te va a bendecir y te va a prosperar, peso por peso, casilla por casilla y voto por voto. No, 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 no. No es así. El Señor no insta a las autoridades espirituales para que estemos manipulando ni pidiendo a la gente que dé dinero, mas sí somos llamados a instruir a la gente para que aprenda el principio de dar conforme al corazón de Dios. ¿Sale? Entonces, este concepto de ofrenda, hermanos, salió de un corazón renovado. Salió de la espontaneidad de los nuevos cristianos, de los nuevos convertidos. Y la palabra ofrenda, ya vimos entonces que al ser ofrenda extra no es algo impuesto. Vamos entonces a la palabra de Dios, la base bíblica para el dar. ¿Cómo debemos dar de acuerdo al Nuevo Testamento? Nosotros sabemos que cuando ofrendamos, hermanos, no podemos hacerlo si no somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. De hecho, es un tema que sí tenemos que practicar. Así como uno se santifica y como uno deja el pecado, así es incluso una manera también de poder empezar a santificarnos, desarraigar el amor al dinero, desarraigar la avaricia, desarraigar la codicia, la envidia, etcétera, y todo lo que se mueve detrás del dinero. Así es de que si tú y yo no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a poder dar de acuerdo al corazón de Dios. El apóstol Pablo instruye ahí en Romanos capítulo 6, no lo busquen, pero sé que ya te lo sabes. Ahí el apóstol Pablo decía, ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Y por tal motivo, tú y yo debemos permitir que sea el Señor quien renueve nuestra mente para dar de acuerdo a su voluntad y dar ahora en la gracia. No sé si habías escuchado eso, pero hoy tenemos que aprender a dar en la gracia. ¿Tú has aprendido para qué usamos la gracia? ¿Para qué se usa? Para cambiar nuestro carácter y ser moldeados de acuerdo a Cristo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús, quiere decir que si estás lidiando con algún pecado vas a recurrir a la gracia. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez habíamos pensado en que necesito recurrir a la misma gracia para dar? No lo relacionamos en realidad. Y te va a impactar lo que vamos a leer ahorita. Vayan buscando 2 de Corintios, capítulo 9. Ahora, Pablo también repite esto mismo en Gálatas. Él dice, ya no están bajo la ley. La base para dar ya no va a ser la ley. Ya no me traigan borregos. Ya no me traigan palominos, ya no traigan bueyes, ya no traigan grano ni aceite. Nada de lo que antes llevaban como ofrenda al tabernáculo o al templo, eso ya no.
porque ya no estamos bajo la ley y esa ya no es nuestra base para conducirnos en lo relacionado con el dar. Ahora, si los judíos, escucha esto, si los judíos vivieron bajo la ley y ahora vemos a todo un grupo de creyentes nuevos que son gentiles también, porque ahí había judíos y gentiles. Los judíos vivieron bajo la ley, los gentiles vivieron bajo la ley. No, ellos ni conocían la ley. Así es de que no importa si se vivió bajo la ley o si no se vivió bajo la ley. Resulta que ahora ambos, judíos y gentiles, viven bajo ¿qué? Bajo la gracia. Entonces tienen que aprender a dar bajo la gracia. ¿Sale? Entonces, respecto a lo que es ofrendar y diezmar, ya no nos debemos regir bajo la ley mosaica, no nos debemos basar en ella, pero ahora nos tenemos que basar en la gracia para poder dar. Segunda de Corintios 9:8. Si tú sabes el contexto de este pasaje, justamente Pablo está hablando de ofrendas y de hacer colectas para el sustento. ¿Sale? Él lo propone tanto para los pobres en Jerusalén como para hacer avanzar la obra del ministerio, lo cual representa mantener a los ministros. Y en ese contexto, fíjate que dice Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia. ¿Por qué Pablo dice, Dios es poderoso para que en ti abunde la gracia? ¿Qué está a punto de decir Pablo? Tal vez sería muy apropiado que después en el versículo dijera, a fin de que puedan dejar la fornicación, a fin de que puedan dejar los vicios, a fin de que puedan dejar la maledicencia, a fin de que puedan dejar el orgullo, a fin de que puedan dejar la mentira, pero no dice nada de eso. ¿Qué dice? Yo sé que Dios es poderoso para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Sabes qué significa abundar para toda buena obra? Que tengas materialmente o económicamente abundancia para que puedas apoyar, ofrendar y honrar, hacer avanzar la obra. En el contexto, tú léelo, estúdialo en casa, para que no digan que me lo saqué de contexto. Ustedes estudien el contexto en casa, yo ya lo hice, pero si se los expongo nos vamos a tardar 2 horas aquí y de por sí me tardo mucho, ¿sale? Tú estudia el contexto de 2 de Corintios 9 y te vas a dar cuenta que abundar en toda buena obra significa poder apoyar financieramente, económicamente, de una manera abundante, ¿sale? Ahora ya vimos en especial que los diezmos no representaban el 10%, sino alrededor del 23%, y ya vimos que el uso era indispensable para mantener el oficio sacerdotal, ¿cierto? Y el oficio de los levitas. Así es que hoy en día pudiéramos contraponer que bajo la gracia y bajo el nuevo pacto al Señor le plació establecer su iglesia y establecer autoridades espirituales, pero que fuera algo similar, ¿me explico? Encontramos muchas similitudes en la ley. Hay muchas cosas en la ley que tienen una aplicación espiritual. Hay otras que tienen un paralelismo casi idéntico. Y en este caso, hermanos, respecto a la honra y a las ofrendas, no debemos dejar de dar en esos dos aspectos, ni en ofrendas ni en honra, porque si no, la obra de esta iglesia local no podría avanzar. Tenemos la bendición de que es casa de mi mamá, ¿verdad? Y no sé si ustedes sabían, pero ella no cobró nunca renta y no me dijo, hijo, vamos a cobrar renta ahora que regrese a la iglesia, que no está en su corazón, ¿verdad? De hecho, ella tiene ese don de ser hospedadora. ¿Cuántos sabían que ese es su don? Dios la usa tremendamente en eso. Pero pregunta, ¿se debería pagar una renta aquí? Claro, allá en el salón pagábamos. ¿Hay gastos? ¿Se usa más luz? Sí. ¿Se usa más agua? Sí. Las sillas en donde tú estás sentado, ¿quién creen que las puso? El Ministerio Vineyard de la escuela. ¿Con qué recursos? ¿Recursos que ustedes dieron? No, recurso que generó la escuela. Y así puedo seguir y seguir. En realidad ha habido pocas cosas que la iglesia ha podido cubrir.
Y ustedes saben la realidad, ¿sale? Esperamos al final de esta serie poder dar un reporte financiero para que ustedes se den una idea de todo el 2023, cuánto es el ingreso más o menos de esta iglesia y que tú sepas si está a la altura de la gracia y si podemos abundar más todavía en toda buena obra. Y eso es importante, que tú estés consciente en qué se usa lo que das para que seamos también transparentes en ello, ¿sale? Sé que es un tema escabroso, pero se tiene que hablar y es mi responsabilidad enseñárselos, ¿sale? El creyente entonces debe ofrendar por gracia. ¿Sí está claro esto? Debemos ofrendar por gracia, debemos honrar y sostener a los líderes espirituales por gracia y hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 4:32, por favor. Hechos 4:32 al 35. Fíjate qué hermoso. Dice, y la multitud de los que habían creído era ¿de qué? De un corazón y un alma. ¿Quién provocó esa unidad de corazón y de alma? El Espíritu Santo lo provocó. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, este cuadro que estamos viendo aquí no es bajo el antigua ley, no es bajo el Antiguo Testamento. Este cuadro que estamos viendo es ahora bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia, la era de la iglesia. Ahora imagínate que esta obra siguiera creciendo y que el Señor fuera transformando nuestros corazones de tal manera que nadie de nosotros diga que todo lo que tenemos es nuestro. A eso se está significando, a eso está diciendo ahí. Y que en la práctica eso fuera real. Hermanos, ahí está la camioneta del Señor. Si alguien necesita usarla, ahí están las llaves. ¿Ah? Nomás póngale gas. Si no puede, no pasa nada. Yo le ofrendo. Pero úsenla. Y que tú llegaras y, vengo por la camioneta. Y que le tocaran ahí a Iván, ¿no? Vengo por la camioneta. Es que tengo una necesidad. ¿Y qué piensan que haría Iván o Caro? Pues no, si es del pastor, ¿cómo que te la vas a llevar? No, es que él dijo el domingo que es de todos. Fíjate. Y que tú dijeras, mi coche es de todos. Mi casa es de todos. Mi licuadora Ninja es de todos. Todo lo que me compré en Amazon en diciembre es de todos. Ese es el panorama, no sé si lo estamos comprendiendo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante ¿qué? Gracia era sobre ellas, incluido en este aspecto del dar. Porque la abundante gracia provoca que nosotros ya sepamos que no pertenecemos a este mundo. Entonces, en realidad, no nos importa tener títulos de propiedad. No quiere decir que no vamos a cuidar las cosas que Dios nos dio, porque son de Él. Ahora, con mucho más responsabilidad, tengo que poner cuidado a quién le presto esa camioneta. ¿Por qué? Porque no es mía. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, cuanto más razón tengo que ver en qué invierto, a quién le siembro, a quién le doy, cuánto doy. Porque todo lo que tengo por principio de mayordomía y de propiedad no es mío, es del Señor. Y Él me va a pedir cuentas. Verso 34, así que no había entre ellos, fíjate, gracias a esta abundante gracia, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así es de que vemos que aunque no se les había dado órdenes, ¿quién dio esa orden? Nadie había dado esa orden. Salió espontáneo.
No había instrucciones precisas todavía para ellos, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo y la gracia derramada sobre ellos, esto los movió a que comenzaran a practicar el dar ofrendas guiadas por Dios según les ponía en su corazón. Pero un error, hermanos, frecuente respecto a esto es que algunas personas se van a justificar y van a decir, es que Dios no lo ha puesto en mi corazón. Y respecto al dar, eso es delicado. Tendrías que sondear si realmente Dios no lo ha puesto en tu corazón, o a lo mejor la avaricia está estorbando en tu corazón. A lo que entonces le preguntaríamos, oye, entonces Dios no ha puesto su espíritu en ti, si eres nacido de nuevo. ¿Acaso no Dios ha derramado abundante gracia sobre ti? Sí, entonces el Espíritu Santo de manera natural te va a impulsar a dar y dar abundantemente. Es una evidencia, así como vemos las manifestaciones del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, vemos un corazón dadivoso y generoso de forma natural. Amén. Respiren, así como que están ansiosos. Ahorita vamos a hacer pactos. No, no es cierto. No, por cierto, eso no es bíblico. ¿Vale? Nada de andar haciendo pactos y haciéndole manita de puerco a Dios con mi dinero, si ni es nuestro. O sea, qué absurdo. ¿Sale? Por favor. ¿Cómo debe hacerse entonces? Primera de Corintios 16. Vamos a ir a la escritura. Espero poder ser efectivo con el tiempo y acabar los 324 puntos que tengo respecto al dar. Son 10 nada más. 10 puntos para el dar. Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Ahí el título es la ofrenda para los santos y vamos a ver qué dice. Verso 1 de Primera de Corintios 16. Fíjate muy bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí Pablo ya está dando directriz, pero ¿cuántos años pasaron? Desde los primeros creyentes de Hechos hasta Primera de Corintios, ¿ya cuántos años pasaron? Fácil, 30 años ya pasaron. Y ya hay estructura, ya hay orden, ya hay iglesias establecidas, ya hay ancianos, pastores, obispos, evangelistas, maestros, ya hay diáconos, ¿verdad? Ya hay toda una estructura eclesial, de manera que hay una estructura. Y entonces Pablo da directriz y como apóstol, en su carácter de apóstol y de poder establecer doctrina autoritativa, él puede decir ordené, ¿verdad? Haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, con los Gálatas. Cada primer día de la semana, o sea, los días domingo, cada uno de vosotros ponga parte algo, según que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, yo también vaya. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Así es que vamos a empezar. Ya vimos que por primer principio, el primer punto respecto al dar conforme al corazón de Dios es que debemos dar, número 1, debemos dar honrando y adorando a Dios. Si tu intención no es honrar y adorar a Dios, hermano, estamos mal. Y sabes, a veces decimos, si tu intención no es honrar y adorar a Dios, mejor no des. ¿Sabes? Eso está mal también. Eso está mal. Más bien es arrepiéntete. Deja el orgullo, deja la avaricia, deja el egoísmo, deja la vanidad, deja el materialismo. Pídele perdón al Señor y que te ayude a honrar a Dios con tu economía también. Hay que arrepentirnos de eso y tenemos que promover el dar honrando y adorando a Dios. Cada uno dice ahí que de los miembros tenía que ir preparando su parte, ¿verdad? Correspondiente a esa semana en la colecta del Día del Señor. Y la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, lo vimos hace ratito. ¿Por qué el primer día de semana, domingo? Porque ellos empezaron a celebrar
cada semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, es muy trágico cuando los miembros de la iglesia dan solo por obligación, o cuando se olvidan de que las ofrendas tienen que ser ahora sacrificios espirituales presentados ante el Señor. La ofrenda debería ser un acto de adoración a nuestro Señor resucitado, que ascendió, que está a la diestra del Padre, que volverá, sabiendo que Él nos dio todo. También lo hacemos por gratitud, lo hacemos por agradecimiento. Eso honra y eso adora a nuestro Dios. Así es de que lo primero es eso. Y vamos a ver en Filipenses 4:10 justamente esa actitud de adoración cuando damos. Filipenses 4, a partir del verso 10 al verso 19. Dice así: en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjense qué palabras tan sabias usa Pablo cuando dice, revivieron su cuidado de mí. Es decir, me volvieron a mandar dinero. Eso está diciendo, me mandaron dinerito para mi sustento y para que yo pueda ir a mis viajes misioneros. Dice, tuvieron cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Fíjate cómo no les reclama, no les dice, sí, porque son unos avariciosos y porque sí, todo el mundo anda estrenando y yo ando acá harapiento, mis guaraches ya tienen hoyos, pero está bien, y fui la otra vez y se hicieron ojos de hormiga y no fue así. Qué hermosa actitud del apóstol Pablo. Dice, él en realidad no sabía. Imagínate que si hubiera habido, hermanos, ¿cómo se dice? Codos ahí. Pero él dice, yo sé que ustedes estaban solícitos, ustedes querían dar, pero les faltó oportunidad. Y no fue sarcástico, no fue sarcasmo, fue algo realmente con un corazón limpio. Y el verso 11, fíjate, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, es todo terreno era el Pablo, ¿verdad? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué daba a entender? ¿Me puedo ir en coche o me puedo ir en metro? En realidad, no tengo problema, ¿verdad? Él dice, no lo estoy diciendo por eso, sino para, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y mira qué hermoso versículo, que cómo lo ponemos donde no debemos ponerlo. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Traducción, yo voy a poder seguir sirviéndole a mi Señor, porque lo que me hace servirle no es el dinero que me den, sino la fortaleza que Él me da. Esa es la traducción del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por el contexto en el que lo está diciendo. Sin embargo, verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjate, de todas las iglesias donde él sirvió, solo esta iglesia de Filipos le apoyó. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cómo es eso? Cuando yo doy, ¿abunda el fruto espiritual a mi favor? Sí, esto es maravilloso. Damos porque abunda fruto espiritual para nuestra vida. Y creo que eso es algo que vale más que todo el oro y la plata de este mundo, ¿verdad? Verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mira cómo describe Pablo la ofrenda de Epafrodito. ¿Cómo dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios. Hermanos, eso es adoración. Esa es una actitud que honra al Señor. Y él termina diciendo, mi Dios pues, mi Dios, no la iglesia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Número 2. No solo debemos dar honrando y adorando al Señor, sino debemos dar sistemáticamente. Anótenlo ahí, sistemáticamente. ¿Cómo dice este pasaje? Nuestra base es 1 Corintios 16. Ahí cuando Pablo dice la frase cada primer día de la semana, eso es un sistema. Eso quiere decir que cada creyente tenía que colocar aparte su ofrenda en su casa y luego llevarla a la congregación el primer día de la semana, o sea, el domingo, y dársela al encargado de las ofrendas o al encargado que por carta habían designado. Aquí tenemos otra estructura diferente. Aquí lo damos en las cajitas que pasamos. Ahí uno echa su ofrenda, pero debe ser ¿cómo? Sistemáticamente. Si tú percibes quincenalmente o mensualmente, das quincenal o mensualmente. Si percibes semanalmente, das semanalmente. Pero aquí dice que debe haber un sistema, que tú tienes que apartarlo y cada día de la semana venir y depositarlo. ¿Por qué? Porque Pablo no quería tener que llegar a la iglesia y decir, a ver hermanos, vamos a dar colecta. ¿Saben qué pasaba ahí a veces entonces? Podría pasar como lo que pasó en Hechos. Tú recuerdas justo el pasaje que leímos, inmediatamente después dice que José tenía una propiedad, había un tal José, no recuerdo si era de Arimatea, creo que no, ¿verdad? Era un tal José que tenía una propiedad, vendió la propiedad y trajo el dinero. ¿Y que quién vio eso? Ananías y Zafira. Ellos vieron eso. Dijeron, órale, su terreno del Pedregal lo vendió. Sale. Y se ve que por lo importante que fue la suma de dinero, quedó registrado ahí. Y entonces, ¿qué movió el corazón de Ananías y Zafira? Vender el suyo. Con un corazón de adorador, con un corazón de querer ser visto, ¿verdad? Y dice que después de haber hecho ese acto, vieron que era mucho el dinero y dijeron, no, es un montón, ¿cómo le habrá hecho ese José? No, pues vamos a decir que nos costó 4 millones cuando en realidad nos dieron 8, ¿no? Para no quedarnos sin nada. Y fueron y ¡pum! Mintieron, no a Pedro, al Espíritu Santo, y cayeron muertos los dos. Entonces, esto es importante, hermanos. Si vamos a dar, no tenemos que andar viendo a ver quién da, quién no da. Porque no es una obligación. Estamos aprendiendo que es por la gracia, gratitud, honra, adoración a nuestro Dios. Y Pablo quería evitar eso, no quería llegar y empezar a ver dinero, porque si no entonces iban a pensar, ay, ahí piden dinero nomás, ¿para qué nos hacemos cristianos? No, para que se compre el pastor una Homer, me acuerdo en esa época, muchos pastores estrenaron Homer, porque era, ¿eh? No, no es para eso, es para vivir, comer, sustentar, vestir, como cualquiera de los demás, ¿sale? Seguimos. El apóstol Pablo quería que la contribución ya estuviese preparada. Por eso él dice, debe ser cada día de la semana y debe ser sistemáticamente. Si este procedimiento, hermanos, lo debemos realizar cada cierto tiempo, tú debes ser sabio. Esto, ¿sabes qué implica para ti? Que tú te tienes que sentar en la semana y que tú tienes que orar, pedir guianza al Espíritu Santo, y de aquello que recibiste en la quincena o en el mes o en la semana, como sea que hayas percibido, ores al Señor y digas, Señor, esto me permitiste tú poder obtener. ¿Cuánto quieres que yo ofrende? ¿Cuánto quieres que yo honre para que sea el sustento de los líderes espirituales? Es algo que debe ser ahí en lo privado con el Señor, que determinemos, pero que sea algo sistemático. ¿Cuánto vamos a estar dando de ingresos al Señor? ¿Sale? Si los miembros de la iglesia de hoy, escúchame esto, ofrendáramos sistemáticamente, la obra del Señor no sufriría como lo hace la mayoría de las veces. Cuesta trabajo comprar recursos para que simplemente este culto se dé, ¿no? ¿Se acuerdan de la cosa esa?
no se ha podido comprar, ¿no? Porque hay otras necesidades. ¿Se necesita la cosa esa? Sí se necesita. Y más cosas que necesitamos, pero que no se han podido comprar. ¿Por qué? Porque tal vez no se da sistemáticamente. Y eso es algo que, por eso lo estamos hablando, para que el Señor hable a tu corazón y que entonces lo puedas implementar en tu vida. Amén. Pablo quería que su ofrenda entonces también fuera sistemática, no al azar, ¿verdad? Señor, ¿cuánto doy? De tin marín, de do pingüe. 1%, ¿va? Porque vamos ahí ponemos la ruleta y va del 1 al 3%, ¿va? Y ahí estamos. Y de 10, las otras dice 0%, ¿va? No es al azar. Tiene que ser algo sistemático y que tú establezcas algo, porque de lo que tú das, también el Señor mueve corazones para que la obra del Señor continúe. ¿Sale? Y también el primer día de semana se refiere al hecho de que los cristianos de la iglesia primitiva se reunían en este domingo, como ya lo enfaticé, para celebrar la resurrección. De manera que la actitud con la que uno viene es, wow, Cristo resucitó, voy a dar, porque vivo. Me dio vida, estoy agradecido. Y porque además todo es de Él, ni me debe doler dar, porque todo es de Él. Y sé que la iglesia va a necesitar, porque los hermanos que están en liderazgo necesitan vivir de esto. ¿Vale? Número 3. Dijimos, recapitulando, el número 1 era honrando y adorando. Número 2, sistemáticamente. Número 3, debemos dar individualmente. Ahí el apóstol Pablo decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, hacíamos repartición, ¿verdad? Antes de mandarlos a sus clases de niños, órale para ti, para ti, para ti, para ti. Y les dábamos a cada uno lo que ellos tenían que dar y ofrendar. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser entrenados en el dar. Y el dar es individual. Tú no puedes dar la cuota familiar. ¿Sí me explico? Y además no es una cuota. Es algo que nace de tu corazón. Pero ¿quién le va a enseñar a tus hijos? Cuando decimos individualmente, ¿qué esperaba el apóstol Pablo? Que cada miembro activo de la iglesia local participara en la ofrenda. Pero al decir individualmente, escucha, esto es impactante, al decir individualmente no nada más se refiere a cada miembro de la familia. Al decir individualmente se refiere que tanto el que tiene en abundancia como el que tiene en escasez. Y esto a mí me impacta. Porque entonces quiere decir que el dar no tiene que ver con ser rico o pobre. ¿Sí te das cuenta? No tiene que ver con ser rico o pobre. Cualquiera que recibiera la bendición de generar recurso material o económico, sea poco o sea mucho, tenía el privilegio de compartir para el sustento de los líderes de la iglesia y ayudar a los que padecían necesidad. Por eso Pablo quería que todos participaran de la bendición. Por eso él dice, cada uno de vosotros. Porque si yo doy y mi esposa da y mis 4 hijos no dan, la gracia en ellos no está abundando. Está abundando en mí y en Pichi, pero no en ellos. Y ellos tienen que aprender a dar, porque generalmente ellos aprenden a recibir todo sin merecerlo. Aprenden a recibir todo sin trabajarlo. Aprenden a recibir todo sin ganarlo. ¿Y cuándo les vamos a enseñar que eso que recibieron fue la gracia de Dios? Pero ellos tienen que aprender a dar para que abunde más la gracia. Es bien importante esto, hermanos. Así es de que aprovechemos que es individual para entrenar a nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, ¿sale? No sé cuántos de ustedes mandaron a sus hijos con ofrenda. A partir de ahora, hazlo. Mándales con la ofrenda. Enséñale que si tú les das mesada, que aparten. Dice, aparta de todo lo que recibiste. Si lavaste los trastes y te pagué 20 pesos, aparta ahí. Porque el domingo vas a tener el gozo de poder dar. Amén. Así es que es necesario, hermanos, ofrendar y honrar como individuo. Cada persona, ¿sale? Desde pequeñitos, enseñémoslos. Es parte de la obligación y responsabilidad que Dios le da a la membresía de la iglesia local. ¿Sale? Para terminar este punto 3. Miren, de la misma forma, aprovechando la enseñanza a nuestros hijos, de la misma forma que ellos ven
Porque ya que crecieron, aún desde pequeños, no son tontos, ellos ven, ellos se dan cuenta. Y de la misma forma en la que ellos ven que tú y yo cubrimos los gastos de la casa, como la luz, el agua, el internet, el teléfono, mantenimiento, se rompió una puerta, se rompió un vidrio, siempre uno tiene que ir y comprar, ¿verdad? Invertir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, verdad? ¿Por qué cuando nosotros vamos a un restaurante, vamos a un cine, nos vamos de vacaciones, nos subimos a un avión, etcétera, disfrutamos también de la bendición? Nuestros hijos ven que fuimos y pagamos. ¿O tú crees que no se dan cuenta que todo cuesta? Y tan saben que deberían preguntar, papá, ¿puedo? Pero hay unos que ya ni preguntan. Piden y piden y piden y piden y piden y el refresco a 80 pesos. Dices, ¡ay! Ni lo que 2 cocas de 3 litros en promoción. La de 355 mililitros, ¿verdad? Pero ahí estamos, sí, dale. Dices, espérame. Pero ¿por qué es necesario, hermanos, que nuestros hijos se hagan conscientes de que así como ellos ven que pagamos los servicios y pagamos servicios afuera de deleite, ellos tienen que ver que nosotros sostenemos nuestra iglesia local y sus necesidades? Porque ellos se dan cuenta que cuando tú y yo pagamos, ellos saben que valoramos esos servicios. Pero a veces ellos no ven que tú y yo valoremos nuestra iglesia, ni el servicio de los que están formando nuestras vidas espiritualmente. Entonces, si tú pagas una hamburguesa que te va a llenar de colesterol porque la valoras, ¿por qué no dar sistemáticamente para el sustento de tu pastor que te ayuda a cuidar tu vida espiritual? ¿Sí me explico? Esto es importantísimo. Ellos tienen que ver que valoramos el servicio que nos provee la iglesia y que somos parte de la iglesia. Número 4, debemos dar, creo que no voy a acabar, me voy a quedar en el 5, ¿sí? Para que sea la mitad. Tenemos que dar privadamente o en lo privado. ¿Cómo es esto en lo privado? Pablo decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No como hizo Ananías y Zafira, ¿verdad? Debemos ser sabios, hermanos, al dar. No debemos hacerlo ostentosamente. ¿A qué me refiero? No hacerlo para que otros vean. Los fariseos tenían la costumbre de hacer sonar una bocina cuando ellos llevaban sus ofrendas. No sé si tú sabías. Incluso hay un relato, alguna vez me tocó escuchar una clase, un relato en donde decía que llegaban los fariseos y en donde arrojaban las ofrendas eran a veces tinajas como de metal. Y entonces ellos era como si iban al banco y decía, cámbiame de a 500 por pura morralla de a peso. Y entonces llegaban ahí a la tinaja, hacían sonar bocina y aventaban toda la morralla. ¿Cómo sonaba la bandeja de metal? Un ruidero ahí, como tragamonedas de Las Vegas, así cuando ganan y escupe así monedas y suena y todo. ¡Wow! Entonces llegaba el fariseo, ofrendaba y todo el mundo volteaba y decía, uy, que yo pudiera dar como ese fariseo. Y no es la actitud, porque ellos lo hacían ahí en el templo donde estaba lleno de gente para ser reconocidos. La palabra es clara y dice que demos sin que nuestra mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha. Y esa expresión significa precisamente eso. No permitamos que el orgullo tiente nuestro corazón, de modo que tengamos que cantar, ¿verdad? O anunciar cuánto damos a la obra. La cantidad de la ofrenda nunca será tan importante como la calidad de la ofrenda. Y la calidad de la ofrenda tiene que ver con la actitud del corazón, no con cuánto das. Amén. Entonces, al hacerlo también en privado, ya dijimos que es ahí el Espíritu Santo. Imagínate tú en oración, yo te reto a esto, tú ahí en oración, ores, diga, Señor, ingresó tanto, gané tanto al mes. ¿Cuánto quieres que yo dé? Y ahí en oración es cuando el Espíritu Santo nos puede redarguir. Es ahí cuando el Espíritu Santo nos puede hacer saber si estamos dando con un corazón equivocado o si no estamos dando lo necesario o si estamos dando sin sabiduría de más, porque a veces hay personas que también dan de más sin sabiduría, ¿verdad?
Y a lo mejor dan tanto para la obra que descuidan las necesidades básicas de su hogar. Eso también es negligencia y falta de sabiduría. Cuidemos eso. Pero es ahí, en oración, que el Espíritu Santo nos puede decir. Ya vimos a Ananías y Zafira, no tenían el corazón correcto. Por eso no olvidemos el primer principio, que es hacer un acto de adoración cuando damos. Y otra cosa, cuando dice ahí, ponerlo aparte, no significa que lo vayamos guardando todo el año bajo del colchón. Porque se necesita aquí. ¿Sí me explico? Los gastos corren cada semana, cada quincena, cada mes. Así es de que si está tu intención apoyar a la obra, no lo guardes abajo del colchón. Guárdalo en un sobrecito, guárdalo en una bolsita y con gozo lo puedes depositar en las urnas el día domingo, el primer día de la semana, en tu reunión congregacional. ¿Sale? Y por último, para terminar, el día de hoy y continuamos próximo domingo. Dice, también de acuerdo a la palabra, que debemos dar no solo como adoración, ¿verdad? Número 2, ¿cómo dijimos? Como un sistema, sistemáticamente. Número 3, individualmente. Número 4, en lo privado. Sino, número 5, debemos dar proporcionalmente. Dice ahí la palabra, según hayas prosperado. Ahí no está asignando un porcentaje, ya hablamos. No dice 5, 10, 23, 30, 50, 60, 80. No dice nada de eso. Dice según hayas prosperado. Ahora, si hablamos de la actitud del corazón, entonces debemos tener cuidado, escucha esto, cuando estamos en los extremos. Cuando tengo muy poco, tengo que cuidar mi corazón. Porque no sería una actitud correcta decir, pues es que ni tengo. ¿Y por qué el pastor quiere? Si yo lo veo bien vestido y no le faltan. No, no es por mí. Hemos adoptado la misma actitud de Pablo. Gracias a Dios no vivimos de la iglesia y podemos bendecir más. Gracias a Dios y es su gracia. Ni siquiera ha sido mérito mío. Yo lo he dicho mucho. Porque ni administrador soy. Y la iglesia, la escuela se ha mantenido. Nos ha dado para poder disfrutar de los beneficios. Pero es por la adoración a Dios, no es porque sea poco. Y debemos de cuidarnos cuando tenemos mucho, cuando tenemos más que otros. Los extremos son peligrosos siempre. Y si aquí habla de proporción, dice según haya prosperado, es obvio que los creyentes que tienen más deben dar más. Es obvio. ¿Sí me explico? Entonces cuidemos el corazón. Algo que sugiero mucho siempre cuando hay finanzas difíciles en el hogar es establecer un sistema de administración basado en porcentajes, no en cantidades. Y eso es importante que aprendamos. Y asigna un porcentaje fijo. De manera que si has prosperado mucho y tú estableciste, vamos a decir por cualquier cosa, el 20% y ganaste 10,000 y tú puedes dar 2,000 sin problema. Bueno, vamos a decir que ganaste, no, sí, 10,000, ¿no? Dices, pues puedo dar 2,000, no me afecta mi economía, lo das. Pero si gastas, si ganas 100,000 y tú sigues dando 2,000, eso no habla de un corazón sincero, ¿verdad? Si es proporcional, deberías dar 20,000. Pero lo mismo que si ganas 1,000, ¿cuánto deberías dar? 200. ¿Sí me explico? Y si gano 100, 20. Ahora, si es mucho, ora al Señor. Administra todo lo que necesitas para cubrir tus gastos, cubrir la escuela de tus hijos, cubrir la comida, cubrir los zapatos, cubrir gastos médicos. También inclúyanlo, por favor. Nadie piensa en eso. Cubran lo de ahorro para el retiro. Se lo suplico, por favor. Eso el mexicano no lo hace. Acostumbremos y entrenemos a nuestros hijos a tener esos hábitos también. Y obviamente, en base a eso que hemos prosperado, podemos llegar en oración a un porcentaje. Yo no te puedo decir cuál, el Espíritu Santo sí, pero que sea proporcional. Si ganas mucho, da más. Si ganas poco, da en proporción a lo que ganaste, ¿sale? Aunque sea un peso. Miren, había veces que mi esposa y yo llegábamos a la reunión del domingo, a mí me tocó meter ahí en un sobrecito mi diezmo de 5 pesos. Llegué a dar diezmos de 20 pesos. Porque yo sé que a lo que a Dios le importaba no era la cantidad, era la actitud del corazón. No importa si das un peso.
No importa si da 50 centavos. Es la actitud del corazón de lo que el Señor está hablando. ¿Sale? Si tú quieres usar la base del 10, del 23 o más, eso ya lo va a poner el Señor en tu corazón como una convicción. Y sería una buena manera de comenzar con mayordomía, pero eso ya lo hablaremos el próximo domingo también. Hablaremos respecto a dar en medio de gran necesidad, como lo hicieron los creyentes de Macedonia. No sé si ustedes saben, pero los cristianos en Macedonia fueron famosos por su manera de dar en medio de gran necesidad. Dice que ellos le suplicaban, le rogaban a Pablo: ten, por favor, lleva esta ofrenda a los de Jerusalén, y ellos estaban en peores condiciones que en Jerusalén. Entonces, de eso hablaremos también el próximo domingo. Si el Señor también te ha hablado el día de hoy, cierra tus ojos y vamos a orar. Y creo que es importante que también, si en nuestro corazón hemos atesorado lo material, también es un proceso, también va a tomar tiempo, pero una vez que la palabra de Dios es dada, el proceso para renovar nuestra mente, ¿cuál creen que es? Obedecer, ¿verdad? A veces pensamos: no, estoy en mi proceso, por eso no lo he obedecido. No, el proceso es obedecer. El proceso es empezar. Si dabas 0%, empieza dando. ¿Cuánto? Pues algo que no te duele, el 3%. O si te duele y eres intenso, das el harakiri y da el 30%. Ya el Señor hablará personalmente a tu vida. Yo no puedo decirte cuánto, pero de que vas a recibir una abundancia en la gracia de Dios. Escúchame, en la gracia de Dios te lo puedo asegurar. ¿Sale? Tampoco te voy a prometer como nos prometían las perlas, ¿verdad? Yo doy 1 peso y Dios me da 10. No es cierto. Hay veces que no es así. Hay veces que no es así. Porque Dios, sus matemáticas no son lineales, ¿verdad? Son espirituales. Y Él conoce nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad. Así es de que ahí en oración vamos a hacerlo también solemne y con temor de Dios. Cierra tus ojos. Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta ante esta enseñanza que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a poder analizar nuestro corazón. Y el único que nos puede decir la realidad de cómo manejamos, Señor, las finanzas, cómo manejamos nuestra mayordomía, ese eres tú, Señor. Probablemente muchos de nuestros hermanos no habían escuchado o no habían estado, Señor, expuestos a esta enseñanza. Padre, pero así como nos has enseñado en tantas áreas en nuestra vida, hoy también queremos rendirte el área económica. Señor, sabemos que todo lo que tenemos hoy, porque así lo vimos en tu palabra, te pertenece a ti. Señor, ¿qué te puede hacer falta a ti? Tú eres dueño del oro y la plata. Tú creaste el universo. No hay recurso que te falte. Señor, es nuestro corazón al que le falta ser renovado. Es nuestro corazón al que le falta, Señor, poner los ojos en las cosas importantes, en tu reino, en tu justicia, en tu verdad, en tu santidad. Y Señor, mucho de esta área económica, Señor, a veces nos manejamos todavía en la carne, nos manejamos en pecado y queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, porque nos creemos dueños de todo lo que tenemos. Creemos, Señor, que fue nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestros dones, nuestro intelecto, lo que nos ha permitido haber prosperado. Y no es así, Señor. Es tu gracia. Queremos honrarte y adorarte en nuestra manera de dar también. Y si no lo habíamos hecho adecuadamente, perdónanos. Ayúdanos, Señor, hoy a dar de manera que no busquemos tampoco el reconocimiento. Ayúdanos a dar, Señor, de manera que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha.
solamente mirándote a ti, agradeciéndote a ti, que eres el dador de todo lo que tenemos. Señor, a ti no te duele dar nada. Si diste lo más valioso que fue la vida de tu Hijo Jesús por nosotros. Señor, hablar de cosas materiales hoy, tal vez a muchos sea doloroso, tal vez para muchos sea difícil en su corazón. Señor, pero si habláramos aún de cosas más importantes, como nuestras almas, ayúdanos a entender que con nada de lo que poseemos y con nada de lo que tenemos, ni podamos llegar a poseer, podríamos jamás pagar por el rescate de nuestras almas. Eso lo hiciste tú, Señor. Dadivosamente, generosamente, ahí nos demostraste tu corazón. Y esa es la gracia que queremos que abunde en nuestra vida. Sabes, Señor, que por años ya no ha estado nuestro corazón en el dinero. Pero probablemente hay algunos hermanos aquí, Padre, que batallen con eso en su corazón aún. Yo te pido que puedan hoy ser fieles, obedientes, tener la fe y abundar en la gracia necesaria, Señor, para ser libres del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero. Ayúdales, Señor, a ser libres. Ayúdales, Señor, a comprender los principios de mayordomía, que todo es tuyo, Señor, que solo nos pusiste como responsables, que rendiremos cuentas y que recibiremos recompensa, Señor. Hoy te lo pedimos, mi Dios, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles como lo fue tu Hijo Jesús al venir a este mundo y dispensarse, administrarse a nosotros. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.